Buenos días para todos. Que el Señor se glorifique en nuestras vidas, que el Señor sea sosteniéndonos y vamos a tener un tiempo de oración. Padre, yo te doy muchas gracias. Gracias por habernos permitido conectarnos, poder tener el culto a través de este medio. Yo te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo la iglesia, que seas tú ayudándonos a todos a poner nuestra confianza completa en ti. Que no haya ansiedad en nuestras vidas, porque la ansiedad es pecado, porque tu palabra nos dice que por nada debemos estar ansiosos, por nada debemos estar afanados, por nada debemos estar preocupados. Lo único que en este momento nos debe preocupar es cómo estamos contigo, porque este es tiempo de búsqueda del Señor, es tiempo de acercarnos a Dios. Así que a través de la enseñanza toca nuestros corazones, habla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a realmente examinarnos porque es lo que tenemos que hacer y vernos como tú nos ves a través de tu palabra. Así que, Padre, yo te pido que toques a todos los que van a escuchar este mensaje y que este mensaje llegue a sus vidas y haga la obra en ellos, Señor, te lo suplico, te lo pido, te lo imploro, porque necesitamos de tu misericordia. Tú nos estás llamando y debemos estar prontos a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por los que se están conectando. Gracias por estar ahí. Este es nuestro tiempo, es el tiempo del culto. Es un tiempo que no podemos perder, no podemos dejar que nos quiten. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la necesidad del arrepentimiento. De eso vamos a hablar. Y esto es tomado un libro que se llama Arrepentimiento Bíblico, escrito por R. Shelton Jr. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Por los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos difíciles, no son fáciles, hermanos. Estamos en un momento histórico para la Iglesia mundial, donde todos estamos azotados por una pandemia que nos tiene a todos resguardados en la casa para evitar que el contagio se extienda a todos al mismo tiempo y que algunos en este momento están angustiados, están afectados de múltiples formas, sobre todo aquellos que salen y que están acostumbrados a salir y que ahora tienen que estar guardados. No debe ser fácil porque su cuerpo está acostumbrado a estar afuera. Pero Señor, a ti te place cambiar nuestros planes. A ti te place cambiar nuestras prioridades. Entonces, ¿qué podemos hacer sino confiar en la voluntad de Dios, la cual es perfecta? Entonces vamos a hablar acerca de la necesidad del arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico es la necesidad de ahora, es la necesidad de hoy. Es un tema que no se habla mucho en la iglesia. Es un tema que dicen, no, con tal de que usted le diga al Señor que se siente mal y ya, pero no es así. Es un tema que es necesario tanto para pecadores perdidos como para los hijos de Dios. Y vamos a ir a Lucas 13, 3 y 5 para darnos cuenta de esto. Entonces vamos a nuestras Biblias y vamos a buscar ese texto. Lucas 13, del 13. Lucas 3 del 3 al 5. ¿Qué dice el texto? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el 5 que dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué es el énfasis? Porque Jesús está hablando y él está hablando con sus seguidores. Y entonces ellos están preocupados por una cantidad de personas que murieron. Y Jesús les dice que antes, si ellos no se arrepienten, que si ellos no se arrepienten, ellos están perdidos. Ellos van a ir al infierno. Eso les está diciendo que a menos que no renunciemos a nuestra rebeldía contra Dios, moriremos en el infierno. Porque estamos permaneciendo bajo la ira de Dios. Y este es un llamado no solamente para mí, es un llamado para aquel que aún no conoce al Señor.
Es un llamado ¿a qué? A arrepentirnos. Y es lo que el Señor está haciendo en estos tiempos. Está llamando al arrepentimiento. Está llamando a la iglesia a que deje su frialdad, a que deje su frescura y a que se amarre los pantalones y nos demos cuenta que hay Dios y que ese Dios lo necesitamos y que ese Dios está ahí para nosotros y que ese Dios ha sido paciente y clemente para con nosotros. Entonces, para poder hablar de arrepentimiento, tenemos que hablar de algo que nos tiene que llevar al arrepentimiento, que es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es rebelión contra Dios, el pecado es errar contra el blanco. Y cuando hablamos de que el pecado es rebelión contra Dios, ¿qué significa eso? Significa creer que tenemos el derecho de hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana. Eso es pecado, eso es rebelión contra Dios. Es creer que podemos actuar independientemente de Dios e independientemente de su santa ley, o sea, de su ley moral. Es creer que nosotros no necesitamos a Dios. ¿Y cuántos cristianos no estamos viviendo de esa manera? Como si no necesitáramos a Dios. Así vivimos. Nos reunimos los domingos y en la semana seguimos siendo las mismas personas, pecadoras, alejados de Dios. Y creemos que estamos bien con Dios porque nos congregamos, porque llevamos nuestras ofrendas, porque llevamos nuestros diezmos. Pensamos que estamos agradando a Dios. Pero nuestro corazón, nuestras mentes, nuestros pensamientos no están bien, porque nuestro centro, nuestro foco no es Dios. Vamos a mirar primera de Juan 3:4. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y de qué ley estamos hablando? Estamos hablando de la ley moral de Dios. O sea, que todo aquel que comete pecado está infringiendo la ley moral de Dios. Entonces, si estamos infringiendo la ley moral de Dios, estamos siendo que rebeldes contra el Señor, haciendo lo que nos da la gana. Entonces, el pecado es una manera de decirle a Dios, no te metas con mi vida, no te necesito. Eso es lo que significa el pecado, es decirle a Dios, no te metas, no te necesito. ¿Cuáles son las serias consecuencias del pecado? Las serias consecuencias del pecado es que el pecado nos ha separado de Dios. Esa es una de las serias consecuencias. Hay muchas y se las voy a decir. El pecado ha desfigurado y arruinado nuestro cuerpo, nuestra alma y espíritu. Y nos damos cuenta. Entre más pecamos, más nuestro cuerpo lo demuestra o lo muestra a los demás. Porque nos desfiguramos, nuestra cara y nuestro cuerpo se desfiguran. Y mostramos muchas veces a que somos esclavos, a que sometemos nuestra voluntad. El pecado ha llenado nuestro cuerpo de enfermedades y dolencias. O sea que si usted y yo estamos enfermos, eso es consecuencia del pecado. Y no quiere decir que estamos enfermos porque en este momento estamos pecando. Puede ser, pero muchas veces es que el pecado en general. El pecado ha desfigurado la imagen de Dios en nuestra alma. No vemos a Dios como deberíamos verlo. Lo vemos como nuestro enemigo en vez de verlo como nuestro amigo. El pecado ha cortado nuestra comunión con Dios, que nos hizo a su propia imagen moral. Eso ha hecho el pecado, ha distanciado al hombre de Dios. El pecado ha hecho que por naturaleza tú y yo seamos amantes del pecado y aborrecedores de Dios, quien es el único bien. Aborrecemos al que nos ama, al que se preocupa por nosotros, al que está ahí en las buenas y en las malas, al que es fiel 100%, a ese aborrecemos. ¿Por causa de qué? Del pecado. El pecado nos ha separado de Dios y ha abierto las puertas del infierno. Eso es lo que ha hecho el pecado. Por eso estábamos hablando de la necesidad del arrepentimiento. El pecado es humillante para el hombre. ¿Por qué? La Biblia lo revela. Revela que tú y yo estamos espiritualmente muertos y que carecemos de cualquier justicia y rectitud que nos dé algún mérito ante Dios.
Y estamos hablando de las personas que aún no han conocido a Cristo. Eso éramos usted y yo, si antes de conocerlo a Él. Estábamos ¿qué? Espiritualmente muertos y carecíamos de cualquier justicia y rectitud que nos dé algún mérito ante Dios. Y así está la gente que no conoce a Dios. Están espiritualmente muertos y no hay nada bueno en ellos. Así ellos crean que son buenos y que sus obras, lo que ellos hacen, los acercan a Dios. Dice la palabra que no carecen de cualquier justicia, carecen de cualquier rectitud, de cualquier mérito delante de Dios. Vamos a ir a Romanos 3, 10, 18, que nos dice acerca de este punto, que es una realidad. Mateo 3, del 10 al 18. Perdón, Romanos 3 del 10 al 18. ¿Qué nos dice Romanos 3 del 10 al 18? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué está mostrando este texto? Que es una realidad en el hombre que aún no ha conocido a Dios y que era una realidad en nosotros cuando aún no habíamos conocido a Dios, que somos totalmente incapaces de mejorarnos a nosotros mismos, que estamos expuestos a la ira de Dios y no podemos realizar ninguna obra que sea aceptada para un Dios santo. Ninguna obra. A veces creemos que sí. Vemos gente que moralmente vemos buena y decimos, uy, esa persona ya se ganó el cielo. Pues para Dios, esa persona es incapaz de realizar una obra que sea aceptada para un Dios santo. Vamos a ir a Mateo 19, del 16 al 22. Y vamos a darnos cuenta con el ejemplo de esta historia, la imposibilidad de ganarse la aprobación de Dios. Es imposible ganarnos nosotros la aprobación de Dios. Mateo 19, del 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos no dicen que cumplen con todo esto? Y dicen, no, yo soy bueno, yo ya tengo el cielo ganado, garantizado. ¿Y qué le dice Jesús a ese joven? Le dice el joven a Jesús, le dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá? Que por medio de nuestras obras es imposible ganar nuestra aprobación delante de Dios, porque nadie sobre esta tierra cumple perfectamente la ley moral de Dios. O sea que todos estamos debiéndole al Señor. Entonces, según las normas humanas, este joven era un modelo de virtudes y de logros religiosos.
pero él confiaba en sus propios esfuerzos y en su propia justicia. Él pensaba que Jesús le iba a decir, ya tienes el cielo, estás cumpliendo. Él desconocía la espiritualidad y lo estricto de la ley de Dios, porque la ley de Dios no es solamente mandatos, es espiritual, y la palabra dice que es santa. Cuando Cristo le mostró la codicia de su corazón, se fue triste, porque poseía muchos bienes. Era humillante para él descubrir que sus obras no eran más que trapos de inmundicia al olfato de Dios. Y eso está en Isaías 64:6. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Al olfato de Dios son así, imagínense. Así son nuestras obras sin Cristo, fuera de Cristo. El pecado revela nuestra naturaleza. Qué humillante es que no podemos librarnos por nuestros propios medios del pecado. En nuestro corazón y en nuestra mente. Usted y yo no podemos liberarnos, solo Dios nos puede hacer libres. Por eso estamos hablando de la necesidad del arrepentimiento. Qué humillante es que nosotros, al igual que todos los demás, tenemos que comparecer ante Dios como pecadores y declararnos culpables ante Él. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Jeremías 13:23 nos lo revela. Y vamos allá, en la palabra del Señor nos dice, por tanto, yo los esparciré. Perdóneme, Jeremías 13:23 dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Nosotros no podemos hacer bien porque realmente nuestra naturaleza está habituada a pecar, a hacer el mal. Y vamos a Romanos 7 y vamos a ver los versículos del 7, versículos 18 y 19. Romanos 7, versículos del 18 al versículo 18 y 19. Aquí vemos a Pablo. Y dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y Pablo se da cuenta de eso y que hay una lucha en nosotros por la naturaleza pecaminosa que hay. Una lucha en qué? En que sí, la parte espiritual de nosotros quiere hacer el bien, pero resulta que en la naturaleza pecaminosa no. Entonces Pablo se dio cuenta que su voluntad estaba depravada, que su naturaleza pecaminosa lo tenía cautivo. Y de la misma manera que Pablo, nos sentimos nosotros humillados cuando por medio del Espíritu Santo vemos el terrible poder del pecado en nuestra vida. ¿Cierto que sí? Cuando el Espíritu Santo nos muestra quiénes somos, nuestra verdadera realidad, cómo nos sentimos, cómo nos duele de darnos cuenta que no somos tan buenos como pensamos, que no somos perfectos. El pecado. Vamos a ver lo que la Biblia dice de cómo ve Dios nuestro corazón, porque de pronto nosotros creemos que somos buenos, pero realmente la palabra nos revela cómo estamos, cómo somos. La Biblia nos revela que el efecto del pecado sobre el hombre es tal que nuestro corazón es comparable a algunas de las cosas más repugnantes que nos podamos imaginar. Y vamos a mirar a Job 45, 25 del 4 al 6. Job 25 del 4 al 6. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo Dios muestra o compara nuestro pecado. Job 45 del 4, perdón, Job 25 del 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas
son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y un hijo de hombre también gusano, y el hijo del hombre también gusano. Entonces el Señor, ¿qué está diciendo? Acá cuando habla de gusano en el hebreo está hablando del gusano de podedumbre, de esos gusanos que salen de la podedumbre. Eso somos nosotros. Así nos ve el Señor, como un gusano de podedumbre. Así nos ve Dios, en un proceso de putrefacción. Fuera de Cristo, así nos ve el Señor. Por eso la necesidad del arrepentimiento. Y vamos a mirar lo que dice Isaías 1, del 4 al 6. Vamos a mirar. Este texto dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué describe? Que nuestra naturaleza depravada es como una podrida llaga. Mire lo que dice la palabra: somos como gusanos de putrefacción. Sin Cristo, así es la gente que no lo conoce, y así éramos nosotros, como gusanos de putrefacción. Somos como una llaga podrida. Y vamos a mirar lo que dice el Salmo 73, el versículo 22. Vamos a ver la palabra, cómo nos está ilustrando, mostrando cómo Dios nos ve, cómo realmente el Señor nos mira, y nosotros pensando y creyendo que somos muy buenos y que estamos agradando a Dios y que no hay nada en nosotros que le disguste al Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Mire, nos está diciendo que el pecado ha hecho al hombre como una bestia ignorante y estúpida, porque era torpe y no entendía, dice, así era yo, está diciendo el salmista. Ahora vamos a ver otro salmo, el Salmo 49:20. Y este nos dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Somos semejantes a bestias. Así ve el Señor nuestro corazón. Así nos ve el Señor a cada uno de nosotros, alejados completamente de Él. ¿Cierto? Al hombre, cuando no tiene a Cristo, ¿cómo lo ve el Señor? Entonces, ¿por qué es necesario el arrepentimiento? Porque, como decíamos ahora, por lo que el pecado ha hecho en el hombre, es necesario el arrepentimiento porque el pecado nos ha separado de Dios. Es necesario el arrepentimiento porque el pecado ha desfigurado la imagen de Dios en nuestra alma. Y pensamos que nos podemos hacer lo que nos dé la gana, que podemos hacer nuestra voluntad. Pensamos que Dios no tiene por qué meterse en mi vida, que yo hago lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y de malas, como le decimos a nuestra familia, igualmente tratamos a Dios. Porque ese es pecado, es una rebeldía contra Dios. Es decirle, no te metas. Resulta que el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Pero hay dos clases de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que se llama atricción. ¿Qué es la atricción? Es un arrepentimiento falso. Es un arrepentimiento que consiste en un remordimiento causado por un temor al castigo, por un temor a la pérdida, por un temor a la bendición. Y eso le pasa a los niños. Si te portas mal, no te llevo al parque. Y entonces ellos no están realmente arrepentidos de corazón, no, por temor al castigo, entonces ellos piden perdón. Y es el caso de Saúl. ¿Recuerdan a Saúl, la historia? Cuando Dios le pidió que hiciera algo y él hizo
lo contrario, pues vamos a buscar ese texto para que nos ilustremos mejor y entendamos lo que es un falso arrepentimiento. Vamos a Génesis 27 del 30 al 46. Bueno, les pido excusas. Realmente la historia de Saúl les está hablando de, sí, de algo diferente. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac a su padre, que Saúl su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó esto, las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. Y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le ha provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición? Padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces, en esta historia vemos a Esaú. Esaú cometió un error, vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por una sopa de lentejas, por un guisado de lentejas, dice la palabra. Pero él no se ha lamentado por haber pecado, sino por perder la primogenitura, por perder esa bendición de ser ese hijo primogénito. Entonces, por la pérdida, es que muchas veces hay remordimiento y eso no es un arrepentimiento genuino. Por temor al castigo, ¿cuántas personas están volviendo a Dios por temor al castigo, pero no porque estén arrepentidos sinceramente de corazón, porque les duela el pecado que están cometiendo o que están haciendo? En este momento que estamos pasando por esta situación que está afectando a muchas personas, porque no es a pocas, casi a todo el mundo completo está afectado. Entonces muchas personas por esto no pueden trabajar
Y entonces las empresas, ¿cómo le van a pagar sueldo a gente que no está produciendo? Entonces muchos de ellos decidieron recortar personal. ¿Y cuántos en este momento están volviendo a Dios y lo están buscando? Pero ¿saben por qué? Por temor a perder el empleo. No porque estén arrepentidos de amar más el dinero que a Dios. O estén arrepentidos de amar más su trabajo que a Dios. No, tienen un arrepentimiento falso, porque ellos están preocupados por la bendición. Pero la mayor bendición que tiene un cristiano es al Señor, tener al Señor, saber que Él está por nosotros, como dice la palabra, y no en contra de nosotros. Este es un tiempo de consuelo para el cristiano, pero es también un tiempo de que miremos al Señor. Es un tiempo de que nos demos cuenta, hermanos, que nosotros le fallamos y que le fallamos no poco, que le fallamos mucho y que en nuestro diario vivir muchas veces Él no es nuestra prioridad. Y si no, examinemos en estos tiempos en los que nos encontramos, que no, como decimos, con esto de la cuarentena, tenemos, digamos, 18 horas para hacer cosas. Algunos están teletrabajando, bueno, tienen su horario de trabajo, pero los que no están teletrabajando, los que no están haciendo nada, sino comer y dormir, bañarse y estas cosas, pues las normales y naturales, ¿cuántas horas le estamos dedicando a buscar a Dios? ¿Cuántas horas le estamos dedicando de esas 16 horas al Señor? Estamos orando, estamos leyendo su palabra, estamos arrepentidos de estar alejados de Él. ¿Cuántos en este momento se están desmotivando? No quieren saber nada de Dios, están enojados con Él. Porque lo que está pasando con esta situación es que está revelando lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué está revelando? ¿Qué está mostrando? Y esa es nuestra realidad. Si estamos depresivos, bueno, entonces ¿en qué Dios hemos creído? Si estamos desmotivados, ¿cuál es nuestro Dios? ¿Cómo está usted? ¿Tiene temor al futuro? ¿Tiene miedo? El Señor dice que no nos preocupemos, que cada día tiene su propio afán. Entonces preocupémonos por el hoy. Mañana no sabemos si existe, es que el mañana no existe, solamente existe el hoy. Entonces, ¿qué estamos preocupados por el futuro si no sabemos si va a existir futuro para nosotros? El hoy es el que nos interesa. Y hay otro arrepentimiento que se llama contrición, que es el arrepentimiento verdadero. Es un arrepentimiento genuino, que es un remordimiento profundo por haber ofendido a Dios. La persona contrita confiesa su pecado de manera completa y abierta, sin intentar buscar excusas o sin justificar su pecado. Este reconocimiento del pecado viene acompañado por la voluntad de hacer una restitución si es posible. Y es algo así, si usted por alguna razón le quitó algo a alguien o hizo algo en contra de una persona, habló mal de esa persona delante de muchos y el Espíritu Santo lo redarguyó. Y entonces, ¿cómo hacemos para restituirle a esa persona? Pues tocaría hablar con todos los que les dije lo que no debía haber hecho, confesar que no fue correcto, pedirles perdón. Y entonces, hablar bien de la persona y reconocer que el que obró mal fui yo, que la persona nada tuvo que ver. Esa es una forma de restituir y de ahí pedirle perdón a la persona por el mal que le hicimos. Es reconocer el pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento, confesarlo abiertamente delante del Señor y completamente. Es necesario también abandonarlo, porque el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de dirección. La palabra lo dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje. Entonces, es eso lo que es el arrepentimiento. Ahora, hermanos, ¿qué podemos entonces hacer cuando el Señor nos está hablando, cuando el Señor está diciéndonos a nuestro corazón que necesitamos arrepentirnos, hacer un alto
examinar nuestro corazón, poder decir como David, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de iniquidad, si hay en mí impiedad. Y yo creo que si todos le pedimos al Señor que examine nuestro corazón, yo estoy seguro que nos vamos a dar cuenta que no estamos bien, que nuestros pensamientos, las motivaciones que tenemos no son correctas delante de Dios. Vamos entonces a concluir. Si todavía estás jugando con el pecado, estás condenando tu alma al infierno. Porque recuerde que el creyente no practica el pecado y que el creyente no es esclavo del pecado. Y estás jugando todavía con el pecado, estás condenando tu alma al infierno. Eres como las bestias que perecen porque no entiendes. Muchos están atemorizados por esta pandemia porque no sabemos si tenemos buenas defensas, porque no sabemos si vamos a ser de los que vamos a estar en la UCI, pero no le tema eso, témale a que usted en este momento no esté en paz con Dios, no esté reconciliado con Dios. A eso es lo que le debemos temer. Esto que les estaba diciendo, que somos como las bestias que perecen, es lo que dice la palabra, que somos como gusanos de putrefacción, que somos como llaga podrida. Es lo que dice la palabra de Dios. Perdón. Tenemos que despojarnos de todo nuestro orgullo y fariseísmo, de ese cristianismo aparente que se abunda en nosotros, que mostramos algo que no somos, que la gente cree por lo que ven, por nuestra apariencia, que qué cristianos, qué espiritualidad, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque somos como el joven rico. Vivimos una vida religiosa, pero es una vida llena de obras muertas, porque nuestra relación con Dios no va bien. Debemos renunciar para siempre a querer algo en nosotros que nos recomiende a Dios, de creer que somos agradables a los ojos de Dios. Recuerde que no, que nuestras obras pueden ser las mejores obras que usted haga, y en este momento sí que pululan las buenas obras. Dice la palabra que sin fe nuestras obras son muertas, y sin fe nuestras obras ante Dios son como trapo de inmundicia. Viéndonos en este estado de putrefacción, Dios tiene que ordenar que nos arrepintamos. Por eso está sucediendo lo que está sucediendo. El Señor está advirtiendo, está llamando, hermanos. No está pasando cosas sencillas. Alguien me contaba que el Nevado del Ruiz está humeando, pero esa noticia no la cuentan porque ahora todo es el COVID-19. Ha estado temblando en diferentes partes del mundo. La plaga de langostas que le hablé, que van a morir más de 10 millones de personas de hambre. Está esta pandemia. ¿Qué otras cosas más están ocurriendo y qué están sucediendo? Es que son llamados de Dios a que nos arrepintamos. ¿Por qué? Por la condición de nuestro corazón y porque el pecado nos ha separado de Dios. Entonces no podemos seguir así como tan tranquilos, como si nada estuviera sucediendo o estuviera pasando. Es un llamado al que no le conoce, pero es un llamado también a la iglesia, a que sea luz en medio de lo que estamos viviendo, a que seamos la sal que preserva de la corrupción. Si no te ocupas de la eternidad y no piensas en el mundo venidero, entonces de seguro la palabra de Dios te está retratando con esa actitud. En las descripciones que acabamos de leer, que éramos como gusanos en proceso de putrefacción, como una llaga podrida, como una bestia que perece, tonta, necia. Y lo dice Deuteronomio 32, 29. Vamos allá para que concluyamos este mensaje. Deuteronomio 32, versículo 29. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera.
Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Espero que estas palabras, que la palabra de Dios te haya penetrado a lo más profundo de tu corazón, como dice, que es como espada doble filo que penetra, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y que te muevan por medio de su Espíritu Santo, el cual nos convence de pecado, de justicia y de juicio, como nos dice Juan 16:8, a arrepentirnos, a acudir ya mismo a Dios y encomendarnos a su misericordia en Cristo. Preséntate ante Dios humillado y clamando un verdadero arrepentimiento. Este no es tiempo de jugar, hermanos. Es un tiempo de arrepentimiento. Espero que el Señor nos haya hablado a todos. Vamos a orar. Padre amado, yo te doy múltiples gracias. Te pido por tu bondad. Te pido por tu misericordia. Te pido porque eres fiel, Señor, y porque estás tocando nuestros corazones, porque tú amas a tu pueblo y eres celoso con tu pueblo. Y muchas veces, como el pueblo tuyo de Israel, nos apartamos de ti, nos vamos en pos de otros dioses y le damos la gloria a esos dioses por la forma como nos está yendo. Ay, nos está yendo tan bien. Y no reconocemos que es tu bondad, que es tu misericordia, que es tu providencia, quien nos guarda, quien nos cuida, quien nos ayuda, quien nos protege. Señor, y a veces por cosas tan pequeñas estamos alejados de ti, porque tu palabra lo dice. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si odiamos al hermano? ¿Cómo podemos decir que odiamos a alguien que podemos ver y amamos a Dios que no podemos ver? Y es que tú nos estás diciendo, Señor, que a veces hay entre nosotros dificultades y roces. Y eso es también un llamado a arrepentirnos, porque el Señor quiere que la gente vea que somos uno, que hay unidad en nosotros y que nos aceptamos como somos, porque todos estamos luchando contra el pecado, con esa naturaleza, como hacía Pablo, el bien que quiero hacer, ese no hago. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y es lo que tú quieres, que hoy nos arrepintamos, de que debemos luchar y combatir contra el pecado hasta la sangre. Ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten misericordia de tu pueblo y ten misericordia de aquellos que no te conocen. Te lo pedimos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos.